El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea con usted y con todo el ambiente que le rodea, aún con sus compañeros de trabajo, llevando siempre nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están comenzando esta semana de labor y este principio de semana laboral. Que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé nueva fuerza, acordándonos siempre estar en contacto con Dios y nuestras lámparas con aceite fresco y aceite extra para pelear esta buena batalla de la fe y echar mano a la vida eterna. Hoy vamos a hablar en el primer libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Escuche lo que dice la palabra de hoy en esta mañana. Está escuchando el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la palabra de Dios que nos sacia. El manjar de la palabra de Dios. No hay otra cosa mejor que desayunar en la mañana que la poderosa palabra de Dios guiada por su Espíritu. Dice primera de Juan, capítulo 5, verso 14. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Padre Santo, Dios de gloria y de poder, te damos gracias por otro día más de vida, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de filo que no retorna atrás vacía, sino de ser en nuestra vida la ocasión enviada. Permítenos estamparla en lo profundo de nuestro corazón, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Para gloria y honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, aquí está uno de los puntos claves que el cristiano debe de tener en su vida, conforme a la voluntad de Dios. El hombre fue creado conforme a la voluntad de Dios. Todas las cosas fueron creadas conforme a la voluntad de Dios. Hay una palabra, una frase que siempre se usa y siempre estamos acostumbrados a hacer: que se haga tu voluntad. Aún Jesús, estando crucificado, dijo: que se haga tu voluntad. Le dijo el Padre: no la mía. Porque eso es lo que venimos a hacer en el Evangelio. Ese es el camino a seguir. La voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios debe de ser para nosotros la primicia de nuestra vida. Hacer lo que Dios manda, seguir las órdenes de Dios, seguir el camino trazado a través de las Escrituras. Por eso es muy necesario que cada día escudriñemos las Escrituras, que cada día llenemos nuestra vida de la palabra de Dios, guiada por su Espíritu, para que podamos tener la revelación del camino que Dios quiere para con nosotros. Aunque muchas veces nuestros propios caminos
nos sacan de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que sacudirnos y volver al camino. Hay personas quizás dentro del evangelio, pero descarriadas en cuanto al camino de Dios y en cuanto al propósito de Dios. Porque nosotros primeramente tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros con nuestros deseos y nuestras pasiones. Nosotros venimos al camino de Dios porque nosotros estábamos viviendo una vida desordenada. Y a través de la palabra y a través de las escrituras y a través de la voluntad de Dios, nuestros caminos y nuestros pasos son ordenados. La Biblia dice que los caminos torcidos del hombre son derechos en la voluntad de Dios. Por eso es agradable y debe de ser un agrado nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Porque todas las cosas que se mueven o todas las cosas que anhelamos en el evangelio deben de ser conforme a su voluntad, no a la nuestra, porque estábamos perdidos en delitos y en pecado, haciendo nuestra voluntad, viviendo una vana manera de vivir, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Pero por cuanto llegamos a la voluntad de Dios, estamos viviendo una vida con propósito. Con el propósito de alcanzar una vida eterna, con el propósito de alcanzar ese galardón. Por eso la palabra dice que estamos corriendo una carrera de obstáculos, pero que esta carrera de obstáculos tenemos que correrla de tal manera que los tengamos, y sobre todo que tenemos que correr esta carrera legítimamente. Cuando la palabra dice legítimamente, es como debe ser, conforme a la ley, conforme a la voluntad de Dios, conforme a las normas, conforme a la palabra. Tiene que ser con los principios basados en la palabra de Dios. Tiene que ser con el camino trazado a través de las escrituras. Por eso tenemos que leer la palabra y ser interpretada por el Espíritu y mantener esa relación con el Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad y la justicia de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros nos enseña todas las cosas y nos enseña las cosas que están en el misterio de la palabra, que están profundas, que solamente se pueden recibir a través del Espíritu Santo, que fue el que llevó a la mente de estos hombres escribir esta palabra. Por eso dice que estas palabras son espíritu y son vida. Esta palabra nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Esta palabra nos impulsa a hacer la voluntad de Dios para poder llegar al fin del camino, que es alcanzar la vida eterna. Todo aquel que lucha no puede luchar como si no quisiera obtener nada. Todo aquel que lucha debe de luchar de tal manera y debe de correr la carrera de tal manera como aquel hombre que sale a correr en una carrera y la manera de él correr es de una manera de llegar primero a la meta. Y todos los que están peleando esta batalla espiritual y todos los que están luchando y todos los que están corriendo esta carrera en el evangelio tienen que tener ese deseo de llegar hasta el final, de llegar al propósito de Dios, sabiendo que hay un enemigo que no duerme, sabiendo que estamos luchando contra enemigos en los aires, enemigos de Dios, enemigos del propósito de Dios, enemigos de la voluntad de Dios, enemigos de todo lo que se mueva en cuanto a los mandamientos de Dios y a su palabra. Es necesario nutrirnos, como en esta mañana nos estamos nutriendo de la poderosa palabra de Dios, y estamos viendo que a través de las escrituras muchos hombres entendieron ese versículo que dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. La Biblia dice que no quitemos nuestra mirada del blanco, del autor y el consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque la voluntad de Dios es que no te pierdas.
porque si seguimos en nuestra propia voluntad nos vamos a perder. Y muchas veces en cuanto a la fe tenemos que derribar nuestra voluntad, porque nuestra voluntad nos llama a que las cosas se hagan como cuando rápidamente las pedimos. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios hay cosas que no llegaron a acontecer, pero la voluntad de Dios estuvo por encima de todo esto, de todo este acontecimiento. Y fue agradable escuchar y ver la voluntad de Dios, porque si hubiera sido por nosotros fuera algo momentáneo. Pero cuando Dios hace las cosas, Dios las hace para siempre. Dios las hace con un buen propósito. Dios las hace con un buen fin, aunque así nosotros no lo veamos. Muchas veces Dios nos saca del sufrimiento y nos lleva a lugares de reposo, a lugares tranquilos, a lugares de paz. No todo el tiempo son guerras y batallas, aunque sabemos que el enemigo está 24 horas pendiente para zarandear a los escogidos, para zarandear a los cristianos, para buscar tropiezos. Pero hay momentos que Dios nos permite ese bálsamo, esa bonanza, para que nosotros tengamos una intimidad con Él, para que nosotros nos acerquemos en Él, para que nosotros sabemos que de Él viene nuestro socorro y nuestro refugio. Por eso el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, no dormirá ni adormecerá, ni se adormecerá el que guarda Israel. Jehová cumplirá su propósito en mí. En otras palabras, hágase tu voluntad. Que se haga lo que tú quieras. En la casa de Dios se debe de hacer la voluntad de Dios para que persevere todo lo relacionado con Dios, y para que aún persevere la presencia de Dios dentro de la casa de Dios, necesitamos hacer la voluntad, necesitamos ser guiados por nuestro espíritu, porque por nuestros intelectos o por lo que nosotros creemos que es bueno, muchas veces echamos a perder la obra del Señor, o muchas veces contaminamos la obra de Dios. Porque no se trata de lo que nosotros queremos hacer. Se trata de la voluntad de Dios. Y para llegar a la voluntad de Dios necesitamos relacionarnos con Dios y necesitamos tener una vida constante en el Espíritu para poder entender lo que es bueno para Dios o lo que a Dios no le agrada. Porque hay cosas que a Dios no le agrada. No todo lo que nos agrade a nosotros le agrada a Dios. Por eso entonces se trata de nosotros conocer a Dios para saber las cosas que son agradables ante los ojos de Dios. Porque no todo lo que nosotros hagamos y le pongamos el nombre que es para Dios, a Dios le agrada. A Dios le agrada que primeramente tú hagas su voluntad y que todo lo que tú hagas sea de acuerdo a su voluntad y a su propósito, porque Él es el que manda. Cuando las cosas se hacen a nuestra voluntad, hay peligro. Cuando las cosas se hacen cuando nosotros queremos, hay peligro. Cuando las cosas se hacen cuando nosotros decimos, hay peligro. De la manera que nosotros queremos hacerla, hay peligro. Se trata de su voluntad. Y la casa de Dios, el pueblo de Dios, las ovejas de Dios, los ministros de Dios, los que hablan su palabra, los que predican su palabra, los que viven su palabra, los que tienen un contacto con el diario, los que no han descuidado su vida espiritual, van a hacer la voluntad de Dios. Y todo lo que hagan está basado a la palabra de Dios y al propósito de Dios, al camino de Dios. Y todas las cosas son buenas para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Cuando andamos en la voluntad de Dios, caemos en gracia ante los ojos de los hombres, porque estamos en el orden de Dios. Y Dios pone en gracia a los que andan en su orden. Por eso tenemos que ver que todo lo que nosotros hacemos durante el día y la noche, dentro y fuera de la obra de Dios, tiene que ser
en su voluntad. Tiene que ser porque Él así lo quiere. Por eso dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, o el hacer como el querer por su voluntad. Porque todo se trata de la voluntad de Dios. Si nosotros andamos en su voluntad, tendremos paz. Si nosotros andamos en su voluntad, tendremos confianza. Si nosotros andamos en su voluntad, tendremos fe, tendremos esperanza, tendremos las buenas dádivas del Señor. Si nosotros andamos en su voluntad, andamos gozosos porque nuestros caminos están llegando al propósito. Estamos corriendo de tal manera que queremos obtener la vida eterna. Cuando nosotros queremos obtener la vida eterna, andamos en la voluntad y en el propósito de Dios. El hombre puede inventar de todo lo que quiera inventar al hombre y ponerle que todo es para Dios y que como que a Dios todo le agrada. No, hermanos, a Dios no todo le agrada. Lea la palabra de Dios, busque, escudriñe las escrituras, las cosas que le agradan a Dios. Primeramente, lo que a Dios le agrada es que tú seas obediente y andes en su voluntad. Si te fuiste fuera de la voluntad de Dios, es tiempo de regresar a la voluntad de Dios. Si te fuiste fuera de la mente de Dios o de lo que Dios piensa, o cortaste la relación con el Espíritu, es hora de que vuelvas al Espíritu, de que vuelvas espiritualmente para que conozcas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para nosotros poder recibir la bendición de Dios. Porque para poder participar de los frutos, primeramente, dice la Biblia, hay que trabajar. ¿Y en qué tenemos que trabajar? En que nuestra vida esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si nuestra vida está de acuerdo con la voluntad de Dios, y si nuestra vida está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, pues entonces vamos a participar de los frutos, porque hemos trabajado. Y si en algo tenemos que trabajar como cristianos, es en hacer morir lo terrenal en vosotros, nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestra voluntad, y que nazca en nuestra vida la voluntad, el deseo y el propósito de Dios, que a través de este propósito, este deseo y esta voluntad vamos a recibir las dádivas, las buenas noticias, la bendición de Dios, y vamos a participar del fruto de esta voluntad agradable y perfecta de Dios. Por eso usted y yo queremos hacer tantas cosas en el Evangelio. Quisiéramos hacer tantas cosas en nuestra familia. Quisiéramos hacer tantas cosas para nuestra vida. Pero si ninguna están en la voluntad de Dios, son vanas, son inútiles, no nos llevan a nada. No tienen un buen fin, no tienen un buen propósito. Porque cuando todo está en la voluntad de Dios, Dios ha de abrir las puertas y el camino necesario para que esa voluntad se cumpla. Por eso es bueno la voluntad de Dios. Por eso es necesaria la voluntad de Dios, aún en la casa de Dios, para que se abran las puertas que están cerradas o que el enemigo ha buscado cerrar. Porque la voluntad de Dios abre puertas, porque entramos en la obediencia a Dios. No por lo que nosotros creemos, es por lo que el Espíritu nos dice. Es por lo que el Espíritu nos habla. Es por lo que el Espíritu nos dirige. Por eso la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu buscan primeramente lo de arriba, las cosas de arriba. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán añadida, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere saber si tú vas a andar en su voluntad, si tú estás dispuesto a andar en su régimen. El apóstol Pablo dijo, porque no me ciño yo, o sea, no me ajusto yo, ahora me ajusta otro, hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Escucha lo que dijo, separados de mí,
nada podéis hacer. Pero si estás conmigo, si andas conmigo, o en otras palabras, si anda en mi voluntad, cosas mayores que las que yo hice, harán ustedes en mi nombre. Qué bueno es andar en la voluntad de Dios. Qué delicioso es habitar los hermanos en armonía, porque ahí enviará Dios bendición y vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que andemos en ¿quién? En armonía. Que entremos por su puerta con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Porque eso es lo que deduce que en tu vida hay armonía. La alabanza, la adoración en la casa de Dios. Cuando llegamos gozosos a la casa de Dios, no atribulados, gozosos en la esperanza, gozosos en la fe. Porque ahí enviará Dios bendición y vida eterna. Mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. En armonía, ahí enviará Dios la bendición. Pero la voluntad de Dios debe de ser nuestra primicia todas las mañanas que nos levantamos, durante la noche. Nuestra oración no puede finalizar sin decirle a Dios: pero que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad. Porque es nuestro mayor deseo para todo aquel que nos puede estar escuchando a través de este desayuno espiritual. Que la voluntad de Dios sea en tu vida. Y si la voluntad de Dios está en tu vida, dice que todas las cosas obran para bien, conforme a lo que su propósito han sido llamados. Y dice la palabra que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni llegó al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y los que le aman hacen su voluntad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta la próxima. Amén.